¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? Bienvenidos a un martes de video aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya subí en short, pero que sigue teniendo dudas la gente con respecto a esto. Y me refiero a los Agni-Kai. ¿Por qué se provocan? ¿Qué son? ¿Quiénes pueden participar en ellos? Las variantes que existen en otras naciones. ¿Y por qué se genera tanta confusión en el fandom a la hora de hablar de estos duelos? Y cómo la leyenda de Aang arruinó un poco la percepción de lo que un Agni-Kai era. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se preparen, se relajen, se suscriban a este canal, porque vamos a comenzar con el video de este martes. Primero que nada, los Agni-Kai son duelos de fuego. Lo dicen en la propia leyenda de Aang, pero en la leyenda de Aang se cambió un poquito la percepción de un Agni-Kai, sobre todo por el tema de la guerra, el tema de los años que pasaron y la marca que dejó el Agni-Kai de Zuko contra Ozai. Porque en los libros de Kyoshi los Agni-Kai son descritos y ejemplificados como duelos que ocurrían únicamente cuando un maestro fuego ofendía a otro maestro fuego y este exigía un resarcimiento. Es decir, si yo llegaba con un güey que era maestro fuego, yo siendo maestro fuego, y le decía algo en contra de su familia, en contra de su honor o en contra de sus decisiones, este otro maestro podía optar por retarme a un duelo por resarcimiento. Que de hecho así es como funcionan todos los duelos, o funcionaban los duelos en la vida real. Es que sí, banda, como muchas cosas en el universo Avatar, los Agni-Kai no se los sacaron de la nada, sino que están basados en los famosos duelos que ocurrían sobre todo en las épocas de los 1500 a los 1800, cuando se hacían estos resarcimientos. Ahora, en la vida real, como en el universo Avatar, los duelos fueron evolucionando y fueron cambiando conforme cambiaban las percepciones de las cosas y con el abuso, pero sobre todo con la llegada de las guerras. Y es que antes, cuando una persona, sobre todo el ejemplo que tengo más claro es cuando había adulterio, por ejemplo, de que un güey se metía con la esposa de otro güey, pues el Cornelio podía retar a un duelo al otro para recuperar su honor. Entonces eran más por resarcimientos cuando tenían que ver con el tema del honor o con el tema de la dignidad o cuando había una ofensa de por medio. Pero cuando llegaron las guerras, sobre todo las conquistas o las independencias y las revoluciones, la percepción de los duelos cambió y dejó de ser un resarcimiento por un deshonor o una ofensa y comenzó a ser un resarcimiento por un malentendido o una pelea o un conflicto entre miembros del mismo batallón, de la misma tripulación o del mismo ejército. Es decir, si yo estaba en la guerra de independencia de Estados Unidos y me caía gordo George Washington y yo decía George Washington es un pendejo y un güey de mi mismo pelotón amaba a George Washington, le mamaba a George Washington y me oía, el güey me podía exigir un duelo porque ofendía a George Washington. Entonces no es que lo haya ofendido a él o me haya metido con su honor, sino que ahí había un pedo de opiniones políticas. Y al final era una decisión de si yo no quería, no había duelo. Pero entonces ya llegaba la presión social y su puta madre y todo eso. Y todas esas cosas transportándolas al universo Avatar es lo que pasan con los Agni-Kais de tiempos de Kyoshi a tiempos de Zuko o a tiempos de la Guerra de los 100 años. En los tiempos de Kyoshi, que dos maestros fuego llegaran a agarrarse a madrazos a un Agni-Kai no era algo bien visto. Era algo que impresionaba y algo que las personas decían, pues no hubo más remedio, pero no era algo bien visto. Tampoco era que el ganador fuera visto como de, ese güey es el mejor. Era literalmente el último recurso, era la última ritualidad final para un resarcimiento, por ende era lo que se evitaba, era como que este güey llegó a un Agni-Kai, debe ser lo último que le debió haber tocado en la vida. Por eso personajes como Heiran o como Rangi, que eran reconocidas por haber tenido Agni-Kais variados y ganados todos, más que tenerse respeto y esa soberanía, era como de ténganle miedo a estos pendejos porque no se les puede discutir, porque estos güeyes optan por irse a los madrazos. Entonces los Agni-Kais no eran vistos como una solución buena o como que este güey ganó el Agni-Kai o este güey va a haber Agni-Kai, como sí parece y como sí ocurre
en la leyenda de Aang. Pero como dije, esta percepción o este cambio que hubo entre los Agni Kais de la leyenda de Korra, de la leyenda de Kyoshi a los de la leyenda de Aang, es debido al tema de la guerra y el cómo cambiaron las cosas y pues el avance de los años. Por lo que es por haber dejado en claro cómo funcionaban o por qué se daban los Agni Kais y por qué cualquier ofensa no era digna de llevarse a cabo en un Agni Kai, sino que tenían que ser ofensas muy específicas que, como dije, fueron cambiando con el paso de los años. Por eso que un maestro le sacara la lengua a otro no era sinónimo de Agni Kai, o que yo estuviera en desacuerdo con otra persona no era sinónimo de Agni Kai, sino que tenía que haber un deshonor. Ahí la clave y la palabra clave es un deshonor muy fuerte. Por eso Ozai logra justificar el Agni Kai con Zuko, porque fue un deshonor el haber hablado fuera de tiempo, el haber discrepado con un general y el haber estado en contra y ofendido a dicho general en la Cámara del Señor del Fuego. Un tecnicismo político de mierda si ustedes quieren, pero por lo menos una justificación. Ahora, la otra cosa que genera dudas en muchas personas es si un Agni Kai puede ser entre un maestro y un no maestro. Y la respuesta es no. En la leyenda de Aang dejan muy en claro que los Agni Kais son exclusivamente para maestros fuego. De hecho, no sé si sea cierto, no la quiero cagar, pero creo que Agni Kai significa duelo de fuego. De hecho, en el episodio de la tormenta, el cocinero, o creo que es el maquinista, uno de los de la tripulación, cuando Iroh dice que iba a haber un Agni Kai, él dice, un Agni Kai, un duelo de fuego. O sea, es un duelo que involucra fuego control. Para las demás personas y para el resto de personas en el mundo Avatar existen los Lei Tais. Esta parte del video es la razón de que exista este video, porque pues esto ya lo expliqué en un short. De hecho pueden ir a verlo, está aquí en el canal. Ahora, los Lei Tai en los libros de Kyoshi se venden a que son la versión de los Agni Kai, pero del Reino Tierra. Pero esto no es cierto, y es que después de haber hecho una rápida investigación en el internet, descubrí que el Lei Tai es algo que existe y es un tipo de enfrentamiento sobre una plataforma elevada donde los que se van a enfrentar previamente eligen con un referee o con un intermediario el cómo se van a enfrentar, si armados, desarmados, con tal esto, con tal técnica, con tal restricciones, como por ejemplo solo puños o solo patadas. Es un enfrentamiento, obviamente ya es más deportivo que otra cosa, pero que se originó en países de Asia donde había artes marciales, en donde había duelos a muerte o a duelos a rendición o a sometimiento en una plataforma elevada. De ahí el nombre Lei Tai. Un Lei Tai es una pelea en una plataforma elevada. Un Agni Kai es un duelo de fuego que solo puede ser llevado a cabo entre maestros fuego, mientras que los Lei Tai son los duelos que se pueden llevar a cabo entre maestros y no maestros, entre solo no maestros o entre maestros con armas, desarmados, pateándose, pegándose, mordiéndose a muerte o a sometimiento. Ah, sí, de hecho, eso es lo único que comparten en común los Agni Kai y los Lei Tai. Que los Agni Kai y los Lei Tai pueden ser a muerte o pueden ser a rendición. La diferencia es que en el Agni Kai quien decide es un tercero, o los terceros, que en este caso serían los padrinos de los en que se van a enfrentar, y en el Lei Tai es el ganador el que decide. Es decir que los Agni Kai, como muchas cosas en la Nación del Fuego, están más regulados, más controlados y la chingada, y los Lei Tai son más como pelea callejera chola en las canchas de fútbol abajo del puente. Pero lo que también comparten en común es esto de que hay una persona que tiene que ser la que está regulando el desmadre. Es decir, yo me enojé con Julián y voy con este güey que es imparcial entre los dos, y él va a decidir y nos va a ayudar a llegar a un acuerdo de cómo nos vamos a partir la madre. Por ejemplo, yo soy experto en el uso de cuchillos y Julián es experto en el uso de martillos. Ah, pues bueno, vamos a quitar que no se puede usar ni martillos ni cuchillos, solamente espadas en la pelea. O yo sé Kung Fu, este güey sabe Karate, ah, pues entonces nada más vamos a hacer pelea a puños para hacerlo más justo. O si estamos en el universo Avatar, yo soy maestro tierra y este güey no es maestro tierra, ah, pues no vamos a controlar elementos para agarrarnos a puño limpio. O como este güey ha sido no maestro toda su vida, pues a este güey le vamos a dar un martillo y tú vas a poder usar tierra control, pero no técnicas letales. Entonces es un desmadre este tema de los duelos en el universo Avatar, porque es una cosa muy reglamentada, por así decirlo, pero al mismo tiempo muy salvaje, ¿saben? Porque no es como que, sí hay reglas y el ganador gana y qué bonito, sino que
En el calor de la batalla pueden ocurrir muchas cosas y de nuevo, en la Nación del Fuego, que una persona ganara un Agni Kai por muerte, es decir, a muerte, era muy mal visto. Era así como de, güey, o sea, sí te ofendió, pero matarlo, no mames. Y de hecho, Heiran es tan temida y respetada en la Nación del Fuego porque muchos de sus Agni Kais convenientemente, y de hecho es la propia Kiyoshi que hace énfasis en esa palabra de convenientemente, terminaron en muerte. Es decir, que Heiran, cuando le tocaba soltar vergazos, lo soltaba con odio y lo soltaba a lo que fuera. Y en el Reino Tierra, los Leitai era poco atractivo que un Leitai no terminara en muerte. Entonces ahí se puede ver esa diferencia entre ambas culturas, ¿no? De que la Nación del Fuego es muy respetuosa, muy ceremoniosa, y el Reino Tierra es un poco más desmadrosa. Pero el salvajismo radica en la diferencia aquí en estas naciones entre que en la Nación del Fuego, como dije hace rato, elegía un tercero, un mediador, un padrino, mientras que en el Reino Tierra los Leitai se llevaban a cabo nada más entre los involucrados y el que iba ganando era el que decidía si ya nada más te parto tu madre y ahí lo dejamos o te termino matando. Como bien dicen en los libros de Kiyoshi, un Leitai no se acaba hasta que el ganador dice que se acaba. Mientras que un Agni Kai, cuando el tercero, el padrino, dice ya güey, ya perdiste, ahí se terminaba. O cuando, en el caso de Heiran, matabas a tu oponente. Esto no debería de agregarlo, pero pues lo voy a agregar porque estoy casi seguro que la duda va a surgir. En otras naciones como el agua o el aire, ¿existían los Agni Kais o los Leitais? Evidentemente en la tribu, en los templos aire con los nómadas no existían los Agni Kais ni los Leitais. ¿Por qué? Porque el concepto o la idea del por qué existe un Leitai o un Agni Kai es por una situación completamente terrenal. Es decir, me ofendió a mí o a mis pertenencias o a mi gente o a mi peinado o a la chingada. Una ofensa terrenal. Algo que los nómadas aire no creían. Algo en lo que los nómadas aire no se preocupaban. Entonces, al no tener esa preocupación en su cultura y en su chip generacional, no había motivos para que hubiera un enfrentamiento de aire control entre maestros aire. Entonces, en los templos aire no existían ni los Agni Kais ni los Leitais. Que bueno, en todas las demás naciones fuera de la Nación del Fuego son Leitais, ¿no? Entonces no existían los Leitais en los templos aire. Y en las tribus agua probablemente sí existían, pero debían haber tenido una similitud entre los del Reino Tierra y los de la Nación del Fuego. De hecho, algo que me gusta mucho de los libros de Avatar es que puedes ver cómo son las personalidades de cada nación. La Nación del Fuego es, como dije, muy respetuosa, muy ceremoniosa, muy un ritual para todo y la chingada. El Reino Tierra es como el Latinoamérica de Avatar, es un desmadre, y como que la tribu agua está en medio, como que sí es ceremonioso, pero también es un desmadre. Entonces yo digo que los Leitais de la tribu agua debieron haber sido una mezcla entre los Agni Kais con sus reglas, su ceremoniosidad y sus normas, pero bien vistos como lo eran en el Reino Tierra. Entonces ahí debió haber habido una combinación. Pero a la fecha nunca hemos visto cómo es un duelo en personas de las tribus agua. Pero de lo que sí estamos seguros es de que no habían las personas del aire, en lo que en el Reino Tierra era bien diferente y que la Nación del Fuego los tenía de una forma distinta antes de la guerra y después de la guerra. Y por si se les ocurre la pregunta, no. Nunca se ha visto más que con Kiyoshi un Agni Kai entre personas de elementos diferentes. Es decir, que si yo soy maestro tierra y mi oponente es maestro agua, pues no sabríamos qué hacer, aunque basado en el Agni Kai, en el Leitai que tuvo Kiyoshi con Hu Ping-an, serían las mismas normas. Si yo soy maestro tierra y mi oponente es maestro fuego, podemos optar por luchar sin elementos o con el control de los elementos. Pero todo está en cómo se decida. Y ya, creo que eso es todo lo que se tenía que decir con respecto a eso. Así que bueno, banda, espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Y pues si fue así, me apoyan mucho suscribiéndose, compartiendo el video, activando la campanita de las notificaciones y difundiendo el mensaje para llegar a más personas. Porque estamos a 2100, creo, de llegar a los 40,000 suscriptores. Y todavía estamos a ver si llegamos a los 50,000 suscriptores. Que yo sé que ya falta bien poquito para Navidad, pero honestamente sí sería un muy bonito regalo llegar a los 50,000 para Navidad. Así que sí, suscríbanse y pues ya saben, el apoyo, ahí están las suscripciones unidas o el compartir los videos y todo eso para que sigamos creciendo, porque pues estamos recuperando el ritmo aquí en Jugo de Cactus. Me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión.
somos un solo pueblo. Adiós.